sus discípulos diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por mucho. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino del Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, Sergio. Bueno, si quieres agregar algo al tema este. Sí, tener presente lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, ¿no? Y cómo en cada Eucaristía recordamos su vida, pasión y muerte. Él, después de haber cumplido todo lo que le había ordenado el Padre Celestial en su vida pública, breve, no tuvo recato alguno cuando Dios Padre le marcó el día que ya tenía que entregar su vida física para resucitar a la vida espiritual y marcarnos el camino de la salvación a nosotros los cristianos. Durante la semana reflexionemos y no nos olvidemos de que cuántas necesidades tengamos, ante Jesús debemos recurrir, y que el Dios Padre lo escucha y nos ayudará en los momentos difíciles de nuestra vida. Muchísimas gracias y Dios mediante, hasta el próximo sábado. Gracias, Sergio. Por favor, hace un pequeño corte, Nadia. Bueno, nosotros continuamos el programa lástima que Sergio me había prometido un tema referido a la violencia y los consejos que daba un jefe de una tribu para actuar, bueno, un poco más apaciguando los ánimos, ¿no es cierto?, los propios y los ajenos. Pero la próxima vez que esté acá se lo vamos a pedir. Bueno, seguimos con el tema del transporte, que dice, leído un artículo del 23 de mayo, de miércoles, que dice: la bicameral analizará hoy la situación del transporte con el presidente de la AMT. Bueno, ustedes saben que hay una comisión bicameral de transporte y que se había reunido en ese momento con Federico Jane de la AMT, que son prácticamente las dos situaciones que tienen que analizar el tránsito, las dos instituciones que tienen que analizar todo lo del tránsito, en la cual nosotros confiamos que una vez que lo analicen y estudien, nos van a dar una cuestión satisfactoria, porque realmente el tránsito se ha convertido en una cuestión muy importante y muy difícil de sobrellevar diariamente en la ciudad, en el cual estamos complicados todos. Los que transitan a pie, los que transitan en bicicleta, los que van en sus autos, en fin, todo el mundo. Y de eso depende también la vida y la muerte de las personas, porque ante los accidentes, esa es la situación que tenemos. Entonces, acá la comisión esta bicameral está analizando cuestiones, pero nosotros no conocemos a qué cuestiones llega, a qué situaciones finales llega. Entonces tenemos que, nos podemos imaginar cosas. Van a resolver qué cuestiones. Yo sinceramente no lo conozco. No sé si vos sabes algo de lo que están resolviendo, Jorge, si te has enterado. Mira, por los diarios, no tengo, no leí absolutamente nada, no sé de qué se trató esto, pero es un tema bastante complejo, pero que uno necesita, por ejemplo, la información, la estadística para tomar una decisión. Si no se tiene eso, lamentablemente estamos analizando las cosas en el aire, porque lo importante acá es tener la información, las estadísticas, ese para ver y cuáles son las propuestas. Las propuestas, y hay dos cosas. Acá, por ejemplo, uno de los temas más importantes es la parte estructural. ¿Cómo mejoramos la parte estructural? Y eso necesita una planificación, y eso depende de las posibilidades de inversión, porque todo aparte, y de la misma planificación urbana, de ahí surge exacto, el transporte, la planificación es fundamental para todo.
no solamente para el tránsito. Pero yo para hablo de la tránsito. planificación urbana, Sí. porque pareciera que pueden planificar el transporte sin la planificación urbana, y no es así. No, no es porque así, no. Por eso le digo, uno tiene que tomar toda la información, todos los datos estadísticos, para después, lógicamente, aplicarla para este tema fundamental. Exacto. Ahora, también nosotros tenemos que contemplar que en este rubro del transporte entra el tránsito, el transporte, la circulación, el estacionamiento, que necesitan lugares. Esta semana que pasó vi que se estaba discutiendo la cuestión del estacionamiento frente a los hoteles. Se iban a reunir los hoteleros con no sé quién, será con alguna de las personas que esté estudiando este sistema del transporte que quieren imponer. Yo les digo que hay hoteles, por ejemplo, en la Alberdi al 500, hay un hotel que creo que tiene como 20 metros de frente, el cual tiene un cartel en forma permanente que dice no se puede estacionar, suponiendo que ahí llegan delegaciones, ómnibus y todo lo demás. Y los vecinos se pelean por un lugarcito y no pueden ocupar ese sitio porque está predeterminado para el hotel. Y yo digo, y llegan tantos buses ahí, y por otro lado, ¿hasta cuándo van a entrar los grandes ómnibus a la ciudad? No habíamos quedado, si hay una disposición, una ordenanza que dice que no pueden entrar al centro de la ciudad los buses, y sin embargo ingresan. Entonces, estos lugares se reservan y usted no quiera poner ahí porque sale el dueño, salen los empleados a gritarle que se retire. Y no sé, cuando uno pasa no hay ninguna delegación que llega, vuelve a pasar y tampoco, y eso a través de los días. Así que no sé si está realmente bien reglamentado. Ahora, he visto también una manifestación de los taxistas porque el transporte ilegal, siempre están en lo mismo, el transporte ilegal, a veces son manifestaciones violentas, la mayor parte de las veces. Cortan el tránsito en el centro a la hora más crítica para hacerlo sentir, para hacer sentir que tienen peso. Esto en Buenos Aires, las manifestaciones contra Uber se han traducido en golpes, habían hecho como una comisión que se encargaba de perseguirlos, bajarlos a los pasajeros, ¿no es cierto? Y a veces tenían acciones así interruptivas totalmente de la libertad de los propios ciudadanos que habían ocupado el servicio. Entonces, si lo vamos a resolver así de esa manera, ¿cuándo está de por medio el interés del ciudadano? Yo no he visto nunca que diga, nos vamos a reunir para ver de qué manera nosotros vamos a prestar un servicio más eficiente, más considerado, y eso se desprende del solo hecho de que uno sube a un taxi. Ahora en invierno están mal ventilados, tienen las alfombras sucias, los tapices no les cuento. Usted sube y no puede hablar con el chofer porque le ha puesto la radio a tal volumen, las cumbias, que no lo dejan hablar. Entonces usted no sabe qué hacer, si decirle me bajo. Bueno, entonces eso, después las rejillas esas ruinosas que ponen en el vidrio, ¿no es cierto?, que son un ejemplo de la suciedad que van por toda la ciudad, nadie los controla. Y yo no sé si tienen el control que tienen que tener, ¿no es cierto?, ya yendo al ómnibus, que es el que también asola las calles de Salta, si tienen el control, que se les hace un estudio psicológico, si están en condiciones de manejar un transporte de semejante volumen. Entonces acá nosotros estamos así, somos convidados de piedra en esta discusión donde se entregan grandes subsidios para nafta, para los neumáticos y no sé para qué les entregan subsidios. Hay un gran negocio empresarial, un gran negocio del Estado hubo cuando se armó toda esta cuestión y siempre nosotros vamos quedando atrás y somos los que sacamos la monedita y pagamos el servicio. Hay choferes que son respetuosísimos. El auto que presentan es una maravilla, porque realmente no puedo decir otra cosa. Pero usted cuando se pone en una esquina a llamar un vehículo de estos, primero que no tiene una luz que los identifique si están abiertamente desocupados u ocupados. La luz figura ahí que usted se tiene que imaginar, entonces usted está haciendo señas así, paren, bueno. Para el señor
como quiere, y como les digo, el otro día tenía una señora que venía, tenía unas restricciones de movilidad, y había tomado un transporte en Ciudad del Milagro. El transporte se le sale 100 pesos de Ciudad del Milagro acá, porque han quedado en que van a cobrar eso, muy bien. Y ella dice, subí al transporte, no me podía comunicar con el chofer por el gran volumen que tenía la radio. Al último le pedí que bajara el volumen. Por supuesto, no me daba bolilla el chofer, porque otra cosa, cuando ya ven una persona mayor, sí es como si, ya es descartable. Bueno, yo les aviso que las personas mayores, hay personas que han sido jubiladas con cierta categoría, que tienen el dinero, que están pagando el servicio. Así se contrate por una cuadra, lo pagan al servicio. Entonces tienen que ser respetados, eso tendría que ser una cuestión, para eso tendría que estar la MT y todos los organismos, los sindicatos de taxistas y todo. ¿Cómo vamos a cuidar nosotros al cliente? Eso no sé si usted ha visto alguna vez, Jorge, que haya alguna reunión para ver cómo van a cuidar al cliente, van a mejorar. No, ninguna, por lo menos ni recuerdo que se haya tratado, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, algún tema de esto, nada, absolutamente. No hay nadie que diga que se tiene que respetar al cliente, no hay nadie. Y incluso uno tendría que abrir el vehículo y cuando ve esa cuestión sucia ahí, de alfombra sucia, decir, mire señor, no voy a tomar porque su vehículo no está en condiciones, pero se pone también al frente de que le insulten, ¿no es cierto?, porque no les parece bien lo que uno diga. Pero bueno, ahora yo quisiera saber si tiene algún protocolo, cómo tienen, si la AMT o yo no sé, creo que depende de la AMT y dependería de esta comisión que dice que hay del transporte, del Consejo Deliberante, que hagan un protocolo de atención para el cliente. Tienen que ventilar los autos, tienen que perfumarlo, no puede ser que el chofer parece que ha dormido ahí dentro del auto, porque la señora a lo mejor le ha dicho, andate esta noche, no vas a dormir aquí, andate a tu auto, y resulta que después entra el cliente ahí, un ambiente totalmente viciado, sucio. Sí, Jorge. No, yo lo que decía, por ejemplo, lo único que le exige la MT es la licencia y los controles, lógicamente, que lo exige, nada más. ¿Y cuáles serán los controles? Claro, el Estado, por ejemplo, el periodo que tiene que tener el vehículo, y el seguro, y la licencia, y el registro que le habilite, lógicamente, para conducir, y nada más. Las patentes, los recibos de la patente, que comprueben, por ejemplo, que está pero día. Nada sobre el cliente. No, exactamente, nada, no hay nada. Tendría que haber un protocolo, señores, que digan, ustedes tienen que ser atentos, ¿no es cierto? Tienen que estar ustedes vestidos de acuerdo, no pueden ir, en el verano van en camiseta malla y con bañador y con chinelas manejando, esas cosas que realmente son de lo más desagradables, y a veces están en la terminal de ómnibus y de ahí levantan los turistas, así que imagínense cuando llegan allá los turistas y son conducidos por estos señores en sus autos, no me gusta nada. Ahora, le digo algo, yo siempre voy a hacer, hay algunas ciudades, ¿no es cierto?, donde se han adoptado el remises compartido. Entonces, todos los choferes les ha convenido a la mayoría hacerse un remis compartido. Entonces, los otros han dicho, no, nosotros vamos a servir a un remis especial, a un servicio especial, por ejemplo, en los hoteles. A un único pasajero. Claro, un único pasajero, y ese pasajero va a pagar más, y todos lo saben así. Yo les he contado yo otras veces, no quiero aburrirlos, pero mi estadía en Chile, en distintas veces, y ahí no hay ningún problema, son súper atentos los choferes, súper serios. Usted va donde usted quiere ir, no donde lo quiere llevar el transporte público de automotor, como en Salta, liderado por Saeta. Y usted necesita ir y volver, y va con toda seguridad, y aparte paga una parte mínima del viaje, porque se supone que van 4 personas en ese vehículo, ¿no es cierto? Entonces, un transporte que tiene un costo medido y está en perfectas condiciones.
y no se están peleando, acá se tienen que pelear por los lugares del centro. ¿A ustedes les parece que en pleno centro hay esquina céntrica? Por ejemplo, ahora lo sacaron de la esquina de la Mitre y Belgrano, donde está el instituto, estaban los taxis antes, pero en otras esquinas céntricas están parados los taxis esperando al cliente. Que la ciudad, con la pelea que hay de lugares, se estén peleando, ocupando lugares céntricos con parada de taxi. Yo creo que el remis compartido o el auto compartido es más dinámico. Aparte, yo me paro en la orilla de mi vereda, en el cordón de la vereda, y ya para un vehículo y me lleva 2, 3 calles, que es lo más que yo necesito transitar. Entonces es dinámico y aparte uno no entra al centro, solamente el remisero y la persona. Entran 3 personas y es mucho más económico. Más económico, claro. Y después, miren, todos estos programas que ustedes vayan viendo, no escuchan por nada que se los vaya a sacar a los colectivos del centro. Ustedes se paran en el centro y ven venir esos bólidos que vienen a toda máquina y después saben que le corren carreras en el centro. Esto no sé si has visto, Jorge, que corren carreras en el centro. No, nunca lo vi, no. Pero sí, si vos vas en una calle y se te pone al lado una MT y te empieza a correr carreras, un saeta, ¿no es cierto?, a toda máquina y si te le impones se te destruye, tanto es así que te va metiendo miedo. Entonces, yo no entiendo, 4 colectivos llenan una calle de casi de 100 metros. Todos los días, es una bulla, un sonido, te ponen esos frenos de aire que tienen, que para abrir las puertas, cerrar, no sé cómo se las arreglan. La cuestión es que de eso, sacar esos elementos de la calle, no se habla. No se habla porque forma parte del negocio, de los sistemas que se van creando, ¿no es cierto? Y entonces nosotros estamos ahí para soportar esto. Así que yo les pido que cualquier cosa que decidan nos tengan en cuenta nosotros, que llevamos las moneditas y les vamos a pagar. Y esto, cuando entraron los remises, fue un castigo fue un castigo que la población les dio a los taxistas. Por eso preferíamos los remises. Ahora ya se han ingeniado para que no se puedan tomar remises, para que sea difícil, les han aumentado el precio, todo lo que quieran, pero siguen siendo servicios que creo que el pasajero no querría utilizar. Bueno, querría referirme brevemente, no sé si está alguien esperando ahí, Jorge. Creo que sí, para que les diga que ingresen, porque no quiero que estén. Bueno, quiero decir unas palabras respecto a lo que ha pasado esta semana de esta ley que dejó sin efecto lo que se ha llamado el tarifazo. La ley tenía el vicio de que no decía los recursos. Hay una disposición cuando la provincia o la nación establece el presupuesto, que es para todo un año, que no se pueden hacer leyes que por medio de esa ley que sale, por ejemplo, a mitad de año, como durante los meses, instale cuestiones que signifiquen gastos presupuestarios. Eso no se puede hacer. Bueno, esta ley significaba eso, porque decía, bueno, los señores que no tengan dinero suficiente para pagar el servicio, los va a pagar. ¿Quién los va a pagar? ¿El Estado? Bueno, tenía que estar contemplado primero en el presupuesto, y eso no pasaba. Así que realmente esa ley era ilegal. Yo les quiero hacer acordar que, o reflexionar, ¿no es cierto?, que para que alguien, por ejemplo, yo quiero un café, yo estoy sentada acá, pido un café, ahí hay una persona que me lo está preparando, empieza por hacer hervir el agua, tener la taza lista, si no está lista, lavarla, preparar el café, batirlo, traer el azúcar, ver los complementos, hasta que llega a mí. Alguien hizo ese esfuerzo. Yo no lo hice, yo estaba sentada. Y eso tiene un precio. Alguien tiene que pagarlo. Puede ser que un café no sea una cosa intrascendente, pero al cabo del tiempo, todo ese gasto que se paga, alguien tiene que pagarlo. Por otro lado, quiero hacerles recordar que cuando salió la ley de rebaja del impuesto de ganancias,
entró al Parlamento y Massa, con la gente que lo seguía, se apresuró a través de la legisladora Camaño a poner reformas en esa ley, ¿no es cierto?, que decía que se iban a bajar ganancias, pero alguien las iba a pagar que no se sabía bien qué era. Entonces, para arreglar la cuestión, ¿saben lo que hicieron? Subieron la alícuota de los monotributistas. Acuérdense que se pagaba menos y de pronto subió la alícuota. Miren, cuando le hablen de rebaja de impuestos como ahora que hablaban en esta ley de los recursos estos para las tarifas, que alguien lo va a pagar, ¿saben quién lo va a pagar? Nosotros. Aquí en la provincia, cuando se habló del déficit fiscal y que se tenía que ajustar, lo primero que hicieron es levantar los impuestos de renta y estamos pagando más. Así que veamos con claridad, no hagamos caso de tanto humo y tanta cuestión, porque al fin nosotros somos los Paganinis. Eso es lo que ha determinado cuando les quiero recordar que se bajó y después se felicitaban en el recinto de que habían logrado la baja del impuesto de ganancias. Bueno, ahora los que pagaban poco tienen que pagar más. Bueno, miren, si querías decir algo, Jorge. Yo creo que acá una de las cuestiones fundamentales de los servicios públicos es, primero, por ejemplo, que se tiene que hacer un análisis de una estructura de costos. ¿Cuál es la estructura de costos? Porque el Estado, lógicamente, los servicios públicos esenciales tienen que llegar a todos los sectores, independientemente, por ejemplo, en el caso de que alguien no pueda acceder, bueno, en ese caso sí lo tendría que subsidiar el Estado. Pero acá es importante, por ejemplo, cuál es la estructura de costo. Por ejemplo, si bien es cierto, el libre mercado lo dejamos para otro tipo de mercancía, los servicios no es una mercancía, son servicios esenciales. Y entonces, por lo tanto, tiene que primero hacer un estudio cuál es la estructura de costo real, no de los mercados, lógicamente que puede... Porque él hace, por ejemplo, acá el presidente hace una comparación de los mercados, de lo que se paga en otro país, pero no hace hincapié, por ejemplo, cuál es la estructura de costos, porque muchos de los elementos que usamos son propios, no lo tenemos que importar. Entonces, y otra cosa que, por ejemplo, lo que tiene que regular es la tasa de ganancia, porque los servicios estos son monopólicos, porque si, por ejemplo, no nos gusta, por ejemplo, un servicio, no podemos optar, porque son los únicos. Y entonces, y a propósito, me gustaría preguntar, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, estas energías alternativas, ¿tienen algún privilegio para las empresas prestadoras o es de libre acceso para toda la comunidad? ¿Cómo decías que si las Claro. empresas prestadoras desde qué punto tienen No. libre acceso? No. O sea, las prestadoras tienen el monopolio de ese servicio. Sí. Todas estas energías alternativas, o sea, jurídicamente, o sea, la gente puede acceder a todas las energías alternativas libremente sin pagar a la empresa. Bien. Exactamente, porque yo creo que no, porque este es un problema lógicamente que ha surgido no solamente acá, sino por ejemplo en algunos países europeos donde ellos tenían el monopolio, lógicamente donde condicionaban, por ejemplo, y hacían valer ese monopolio. Exactamente. Y lo mismo pasa acá, por ejemplo, en el pleito de las concesiones, por ejemplo, para la provisión del agua también, para todo. Entonces, cualquier otra alternativa, usted no puede, por ejemplo, hacer un pozo de agua porque es una potestad de la prestadora. Esto pienso que este es un verdadero monopolio que atenta contra el libre mercado. Ellos que son defensores del libre mercado están en contra del libre mercado. Claro, muy bien. Son cosas que tenemos. Y aparte, cuando yo digo, por ejemplo, hacer un análisis de la estructura de costo es fundamental. Claro. Porque, sí. O sea, a ver cuál es el costo real de cada uno de los servicios y cuál es la tasa de ganancia de todos los que intervienen en la prestación de este servicio. ¿Y cuánto sale la producción, por ejemplo, de cada kilovatio? Eso es fundamental. Y después vamos a estudiar, por ejemplo, aquellos sectores que no puedan acceder
en forma regular a eso, y bueno, necesitan el subsidio, por ejemplo, del Estado. Eso es otra cosa. Claro, ya. Exactamente. Eso son lo que tenemos que estudiar y analizar serenamente. Sí, como consumidor, nosotros somos consumidores de energía. Tendríamos que saber exactamente. Bueno, acá tenemos la presencia de Martín Díaz Russo, que es representante de la empresa Biosolar, que está haciendo las instalaciones de la energía solar en Salta, respecto a la instalación de paneles fotovoltaicos, termotanques, etcétera, etcétera. Buen día, Martín, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos aquí de nuevo. Bueno, siguiendo un poco la línea, ¿no?, de lo que venían hablando ustedes, hay un ejemplo muy puntual que quería comentarles que me surgió. En el caso de Alemania, sí, en el caso, estamos hablando de otro mercado, otro mundo, ¿no? Pero bueno, hace ya muchos años Alemania, y como todos sabemos, casi toda Europa depende de lo que es energéticamente Rusia, ¿sí? Ellos, buscando una independencia energética, lo que hicieron fue un plan, ¿sí?, para consumir menos electricidad de Rusia, y generaron un plan que se llamaba en su momento 100.000 techos, y lo que buscaban era que cualquier usuario urbano, con ayuda del gobierno, podían acceder a paneles fotovoltaicos y generar electricidad y cargarla a la red alemana. Entonces así ellos fueron, digamos, con una incentivación del gobierno, fueron generando una autonomía que hoy día está cerca del 80, el 90%, una autonomía energética sin depender de los precios y las condiciones y del mercado ruso. Claro. ¿Y lo fotovoltaico para qué sirve, Martín? La ingeniería, los paneles fotovoltaicos, que son los paneles azules que vemos generalmente cuando uno va por los valles, son para la generación de electricidad, ¿sí? Es decir, luz y calor de las estufas. Sí, todo lo que Pero sea electricidad, todo lo que sea electricidad. Todo lo que Porque sea eléctrico. está también que nosotros podemos calentar el agua de los calefones. Claro, esos son los termotanques. Esa es otra cosa. Claro, eso es son otra dos cosa. cosas distintas. Exactamente, lo que es fotovoltaico genera electricidad. Dentro de lo que es esa generación de electricidad, nosotros tenemos los paneles. El panel, que hace, absorbe los rayos ultravioletas del sol, los almacena en unas baterías, y después nosotros consumimos la energía que está almacenada en las baterías. Ajá. Eso es un sistema más sencillo, un sistema autónomo, ¿sí? Ese sistema generalmente se instala en lugares aislados donde no tenemos red eléctrica. Ajá. Nosotros hoy en día, si hacemos un comparativo en la instalación de un sistema solar fotovoltaico con baterías a un sistema con combustible, ¿sí?, a un generador a nafta o a gasoil, siempre hablando de un lugar rural donde no tenemos la energía no hay acceso a redes. Exactamente. Claro. El repago del sistema solar fotovoltaico es inmediato. En un año y medio usted ya puede estar amortizando el equipo solar, que tiene una vida útil de arriba de los 20 años. Las ventajas que nos da este sistema: no genera ruido, no genera contaminación, no tiene mantenimiento. Entonces, y uno tiene una autonomía, uno tiene su energía y no necesita pagar facturas, no necesita pagarle nada a nadie. Claro. Y eso es muy importante. Sí. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las zonas urbanas, por ejemplo, donde existe, por ejemplo, todas las redes eléctricas tradicionales? ¿Se puede instalar, por ejemplo, estos equipos fotovoltaicos? Al margen de la compañía. No, por eso, porque como ellos tienen el monopolio, ¿qué dice la concesión de este monopolio? Bueno, acá en la Argentina estamos avanzando en ese tema. Acá en Salta nosotros tenemos una ley provincial que se llama la Ley de Balance Neto, la cual nos permite a nosotros por medio de paneles generar electricidad y cargarlas a la red de EDESA, ¿sí? Eso, EDESA pone un medidor donde nosotros vemos la energía que nosotros generamos y la energía que consumimos. Seguimos conectados a EDESA, pero nosotros somos generadores y somos consumidores. Entonces, consumimos nuestra propia energía. Es posible consumir la propia energía que nosotros estamos elaborando. Por ejemplo, el excedente, si por ejemplo si uno tiene un excedente, por ejemplo, de esa energía, ¿cómo es la relación, por ejemplo, con estas proveedoras? Por ejemplo, donde uno, en vez de ocupar la energía, uno le provee. Claro, por eso, en el caso de balance neto, sí, acá en Salta, uno pasa a tener dos medidores en su casa, ¿sí?
Un medidor que marca, porque usted sigue conectado a Edesa normalmente. Entonces, un medidor nos marca la energía que nosotros estamos consumiendo de Edesa. Y el otro medidor está marcando la energía que usted está generando con su sistema solar. ¿Sí? Entonces, a fin de mes le van a llegar 2 facturas. Una de consumidor y una de generador. Entonces, se analiza los consumos y queda un saldo o a favor del cliente o a favor de Edesa, en este caso, que es la empresa que reparte la luz. Y eso se va contabilizando entonces. Exactamente. Eso se va contabilizando y se pueden hacer, eso se hace un arreglo generalmente entre el cliente y Edesa, si lo quiere hacer por un año, o sea, a fin de año, Edesa le dice, bueno, usted, escribana, consumió tanto, pero generó tanto, entonces le queda un saldo positivo o un saldo negativo. ¿Sí? Eso es un sistema que se llama conectado a la red. Nosotros seguimos conectados a la red. También se puede hacer para una vivienda, se puede hacer sistemas híbridos que se llaman, donde nosotros generamos, donde el sistema solo consume o la energía de los paneles solares o la energía de la red. ¿Sí? Eso a un nivel industrial es algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas trabajan durante el día. Entonces, todo el consumo que va a tener energético durante el día va a estar cubierto por paneles solares. ¿Sí? Cuando haya un consumo de noche, vamos a consumir la red eléctrica. Y lo que hacemos en ese caso es reducir nuestro costo energético en un número, de acuerdo al sistema, pero se puede reducir el costo hasta un 80% tranquilamente. Qué maravilla. Ahora, ingeniero, es todo eso traducido, por ejemplo, en una casa, una vivienda familiar que viven 3 personas, un hogar mínimo. ¿Qué significa? ¿Significa muchas baterías, mucha instalación, mucho costo? ¿Cómo se ¿Qué puede? cantidad de paneles necesitaría, por ejemplo, para una casa tipo, por ejemplo? Y si se están haciendo, por ejemplo, yo he oído que ahora el sistema solar antes era muy como muy pesado, necesitaba cuestiones más complejas, y ahora como si se estuviera alivianando eso. Yo no sé si es así, ingeniero. Sí, lo que son respecto a los equipos de energía solar es algo que va creciendo año a año. Nosotros de un año a otro instalamos baterías más chicas, reguladores más chicos, paneles más grandes, con más capacidad, con el mismo tamaño, pero más capacidad. Puntualmente, en lo que es energía solar, los dimensionamientos de los sistemas se hacen de acuerdo al consumo. ¿Sí? No es como, por ejemplo, que usted dice, no, tengo 4 personas. 4 personas y van 4 paneles. Sí. No. De acuerdo, nosotros cuando realizamos un presupuesto, nosotros vamos a una casa y contamos cuántos focos tienen, cuánto tiempo lo usan, si tienen lavarropa, si tienen heladera, si tienen aire acondicionado. Se va contando todo, se calcula el consumo que tiene esa casa. La potencia de consumo. Exactamente. Y de ahí se dimensiona el equipo. Para que tengamos una referencia de lo que es un equipo que nosotros instalamos en zonas rurales donde no hay red, ¿sí? Y es un equipo que lleva 4 paneles, cada panel tiene 1 metro por 1,70 m, cada panel pesa 14 kilos, o sea, no es un equipo pesado, y las baterías son como las baterías de los autos. Sí. Hay dentro de lo que es el ambiente solar, hay como unos comentarios de que tengo que hacer una habitación para las baterías. Hay un tipo de baterías que son muy grandes y necesitan mucho espacio, pero esas baterías acá ya prácticamente no se utilizan. Hoy en día las baterías son como las baterías de un auto, que nosotros en instalaciones entran en un gabinete plástico de esos que venden en cualquier supermercado. Nosotros los ponemos ahí adentro con 4 baterías. Nosotros abastecemos una vivienda que tiene una heladera, que tiene televisor, que usan lavarropas, un ventilador y horas de luces. O sea, los equipos se dimensionan de acuerdo a la necesidad. Pero a la cantidad de consumo. Claro. Exactamente. Aparte otra cosa, por ejemplo, ¿qué tipo de batería se está usando? ¿De litio, cadmio, otra? Por ejemplo, no sé si habrán llegado, por ejemplo, las baterías de grafeno que ya se están fabricando, no sé si están en la etapa de pruebas todavía, pero creo que van a tener mucho más rendimiento que la de litio. Sí, hoy se está usando lo que está entrando al país. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, utilizamos baterías americanas, que son baterías de plomo, ¿sí? Son como las baterías convencionales. Las baterías de los sistemas solares no son las mismas que las del auto, ¿sí? Las baterías de los sistemas solares se llaman de ciclo profundo.
¿sí? Y estas baterías, hoy en día se siguen usando las de plomo ácido, ¿sí? Porque tienen buen rendimiento. Esta marca que trabajamos nosotros tiene una política de reciclaje. El día que esta batería no funciona y compra la misma, se entrega a la vieja y se la reconocen porque las reciclan, ¿sí? Y después se usan lo que son las baterías selladas de gel. Lo que es litio todavía no está entrando por el alto costo que tienen. ¿Son las baterías de auto que Sí, se sí, usan los autos? o sea, la tecnología, la de los autos. Eso es más o menos, La de plomo, Martín, sí. son las baterías de autos. El tamaño es similar, el funcionamiento de la batería es diferente. Ajá. La batería del auto está preparada para que cuando usted, Carga rápida. usted le dé Carga arranque, rápida. Sí. reciba un golpe de tensión muy fuerte, Ajá. ¿sí? Y la batería tenga la capacidad de absorber ese golpe de tensión. Ajá. Y después cuando el auto se prende, el alternador la carga rápido a la batería. La batería solar se llama de ciclo profundo porque cada ciclo es cuando se descarga la batería y se vuelve a cargar. Ajá. Entonces, en un sistema solar, nosotros prendemos las luces de noche y las baterías comienzan a bajar su carga lentamente. ¿Sí? Al otro día, cuando sale el sol, se empieza a cargar la batería y se carga lentamente. ¿Sí? Entonces, digamos, la oscilación de la carga y la descarga en el sistema solar es muchísimo más lento que en la de un vehículo. Claro. Así que, ¿cuánto pesa, dice, cada panel? Me dijo... Los paneles pesan 14, 15 kilos. Estamos hablando de que cada panel tiene 1 metro por 1,70. Y después sí, bueno, las baterías sí son pesadas, ¿no? Pesan arriba de los 25 kilos. Pero bueno, las baterías generalmente van en un lugar aislado, en una habitación donde se utilice para guardar cosas, en un garage, donde no tengan acceso público, pero van dentro de un cajón plástico que es pequeño, no se necesita hacer una modificación en la casa para poner un banco de baterías. Ajá. Y esto, entonces, las baterías van en la superficie y estos paneles van en la altura. Los paneles tienen que estar en un lugar expuesto al sol, pueden ir arriba del techo, pueden ir al ras del piso, eso no hay problema, las estructuras se acomodan de acuerdo a donde vayan a ir los paneles. Las estructuras son modificables, entonces hasta inclusive nosotros acá por una cuestión de mercado, de políticas, de un montón de cosas, no conseguimos lo que son las verdaderas estructuras de aluminio que vienen para los equipos, que se instala todo sobre aluminio, porque el aluminio a la intemperie es irrompible. Estos paneles serían en aluminio, entonces. Sí, los paneles tienen un marco de aluminio y tienen después una cubierta de vidrio que es resistente al granizo, a cualquier tipo de problema meteorológico. Bien. Y ahora para ponerlos arriba, por ejemplo, de un techo común, ¿se necesita poner una estructura, hierros, algo que sostenga esto, o se lo acomoda donde ofrezca mayor seguridad? Lo ideal es armar una estructura, ¿sí? Que tenga fijaciones al techo. Ajá. Y los paneles se fijan a esa estructura. ¿Sí? Esa estructura obviamente siempre va a variar de acuerdo si es un techo de chapa, si es un techo de teja, si es un techo plano, si es inclinado. Hay muchas cuestiones que analizar a la hora de hacer una instalación. No viene algo estándar. En todo lo que es energía solar no hay nada estandarizado. Todos hay que buscarle la forma de adaptarlo a la necesidad del consumidor. Depende de la incidencia de la radiación. Exactamente. También varía la incidencia. Un dato puntual, la inclinación de un equipo fotovoltaico varía de acuerdo a la latitud del lugar. Entonces, un equipo instalado en Salta no tiene la misma inclinación que instalado en Jujuy o instalado en Tucumán. Claro. Y estamos hablando de un radio de pocos kilómetros. Por ejemplo, Martín, estas casas que han quedado encerradas entre edificios en altura y que, por ejemplo, han perdido el sol durante muchos meses al año, a veces tienen un solo mes de sol al año, ¿se puede instalar esto en esos lugares o no? No es recomendable porque al tener tanta sombra el equipo solar no le va a rendir. Así que eso es... La verdad eso es un problema, muchas veces el tema del sombreo es un problema. Nos pasa a menudo cuando vamos a zonas rurales a hacer instalaciones. Nos pasó un caso puntual en el Parque Nacional Carilegua, donde nosotros teníamos que instalar un sistema para las oficinas del Parque Nacional y a la vuelta había árboles demasiado altos, claro, donde nosotros pedíamos que los poden un poco, con una poda racional. Sí. No pasa nada, para bajar un poco la altura de los árboles y así poder tener el sol directo a los paneles para tener un rendimiento óptimo del equipo. Claro. Pero cuando hay mucho sombreo, nosotros generalmente
no Desaconseja. No se lo aconseja. recomienda, No. claro. Ahora, bueno, realmente es otro daño que se ha hecho a los vecinos al poner edificios que a veces no cumplen con las disposiciones vigentes, que por lo general les exigen patios de determinadas características y después retranqueos en la edificación. Todo eso en Salta no se ha tenido en cuenta, entonces realmente hay vecinos muy perjudicados. Ahora, ¿qué cuesta aproximado una instalación para un consumo tipo, Martín? Una instalación para... Siempre nosotros, acá usted me comenta como un equipo tipo. Nosotros un equipo tipo... Es el consumo, vamos a decir. Sí, por ejemplo. es un consumo básico que es tener una heladera, ¿sí? Y después iluminación de la casa, poder cargar un celular, ver televisión, digamos sin lujos, ¿no? Lo que sería, no sé, aire acondicionado, calefacciones, Claro. esas cosas que realmente lo que son resistencias consumen muchísimo. Ajá. Un equipo fotovoltaico básico anda más o menos por los 120, 130 mil pesos. Ajá. ¿Sí? Todo instalado, con el cableado, se arma un tablero donde va el inversor, porque la energía que generan los paneles están en 24 voltios, entonces hay que pasarlo a 220, que es el consumo que tenemos en la vivienda. Claro. Entonces se arma un tablero donde va un inversor, donde se ponen llaves de seguridad, se ponen fusibles para evitar problemas por cualquier tipo de cortocircuito. El sistema está preparado para que al cliente no le dé la corriente. Ajá. Entonces siempre es mejor que explote el sistema solar, pero que a la gente no le pase nada. Entonces va con todas las medidas de seguridad correspondientes. ¿Me dice cuánto entonces el costo en una 130. 130 130.000 Y pesos. en un caso, por ejemplo, que usted quiera atender cuestiones de calentamiento del hogar por estufas y eso, por ejemplo. El tema también, respecto a lo que es calefacción, Sí, calefacción. ¿sí? Hay un sistema solar que es con agua caliente, Ajá. que es para los pisos radiantes. ¿Sí? Ujú. Ya lo que son los sistemas, por ejemplo, que se usa mucho ahora, que son las calefacciones con radiadores Sí. o las calefacciones eléctricas, tienen un consumo energético muy alto. ¿Sí? Ah. El simple radiador o el calefoncito, que son unas bochitas pequeñas así para calentar agua, Sí. eso le consumen más que este estudio de grabación. Ah. Consumen muchísimo. Entonces, si nosotros tenemos que dimensionar un equipo solar para que usted prenda una estufa un par de horas, le va a terminar saliendo una fortuna que no tiene sentido Claro. invertirlo. En relación al costo del gas. Exactamente, en relación al costo del gas. El costo del gas y el costo de la electricidad todavía siguen siendo baratos en relación a lo que se paga en otros países. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros diseñamos sistemas para algunas casas donde solamente le ponemos solar lo que es iluminación. Ajá. Y el resto de la casa, todo lo que son los enchufes, todo eso sigue conectado a EDESA. Ujú. Entonces, cuando tienen un consumo fuerte, hasta un secador de pelo, una pava eléctrica, un horno eléctrico que consumen muchísima energía, Ujú. eso se consume con la energía de EDESA. Y todo lo que es iluminación, que generalmente uno se va a dormir a la noche y por seguridad deja prendida la luz del fondo, la luz del garaje, la luz del patio, esas luces que están más horas prendidas, trabajan con el sistema solar. El día que se corta la luz por X motivo, usted tiene la casa iluminada. Claro. Es lo que aconsejan hasta el momento por los costos que ustedes ven. Claro, de acuerdo a los Y- costos que manejamos nosotros, siempre proponemos ir haciendo instalaciones secuenciales. Sí. ¿Sí? Estos equipos son modulares, entonces se pueden ir agrandando. Claro. Entonces muy se bien. recomienda hacer lo mínimo y a medida que los impuestos sigan subiendo y el mercado se vaya ampliando, Sí. los precios van a ir bajando. Claro. En los equipos de energía solar, en los últimos años, los precios son demasiado estables y hasta inclusive hubo muchas bajas en precios. Nosotros acá vivimos con inflación y dólar y todo ese tipo de cuestiones, entonces es más difícil entenderlo. Pero a nivel mundial, la energía solar, el precio de los equipos de energía solar va bajando porque va aumentando muchísimo Mercado. el crecimiento de consumo y el mercado. Y aparte se va modernizando todos los elementos que producen energía, ¿no es cierto? Según lo que explicaba antes. Sí, Van surgiendo nuevos elementos. hoy en día más nosotros modernos. tenemos lo que es un electrodoméstico convencional, al que tenemos acceso todos en cualquier casa de venta de electrodomésticos,
van cambiando. Si usted ve, tiene un sticker con unas barras de colores, ¿sí? Sí. Y ahí nos muestra el consumo energético. Hoy en día tenemos los equipos A y clase A+, que son los que menos energía consumen. Ah, y A más se llaman. Exactamente, esos son los energéticamente más eficientes. Sí. Tenemos equipos C o D, que son por ahí, nos pasa mucho Medio. cuando vamos al campo, por ahí encontrar un freezer clase C, clase D, que son freezer que ya tienen varios años y tienen un consumo energético muy alto, muy alto. Entonces nosotros recomendamos a los clientes que en esos casos tienen que cambiarlos y poner un freezer clase A o clase A+, donde el rendimiento es mejor y la energía se optimiza de manera eficiente. Ah, bien. Ahora, Martín, estos equipos que ustedes colocan, entonces, primero tienen que llamar a la empresa y hacerse asesorar lo suficiente. Y de acuerdo a las necesidades, como usted dice, como son por módulos, se pueden ir agregando. Y después, también, por ejemplo, el pago se hace por medio de tarjetas o solamente de contado. ¿Cómo es? Sí, el pago del servicio que ustedes prestan. Sí, el tema de los pagos, eso se puede hacer por Mercado Pago, ¿sí? Con tarjeta, o también en efectivo, donde hacemos precios especiales, ¿sí? Cuando se trabaja en efectivo. Ajá. Pero sí, el procedimiento sería comunicarse con nosotros, que nosotros evaluemos evaluemos la situación, ¿sí? Y en base a eso dimensionar el equipo. Normalmente siempre la gente llama y pregunta ¿cuánto vale un panel? Uno con un panel lo único que puede hacer es ponerle unas patas y armar una mesa. Un panel solo no nos sirve para nada, necesitamos un regulador, necesitamos una batería. El panel es una parte de todo el sistema. Entonces, el procedimiento sería comunicarse con nosotros vamos al lugar, nosotros necesitamos ver el sitio donde instalar, porque muchas veces pasa que hay sitios donde no se puede instalar. El ejemplo que nos daba usted de una casa en medio de dos edificios, y donde directamente por cuestiones edilicias o naturales o lo que sea, no se puede instalar. Entonces, nosotros necesitamos evaluar eso, evaluar la necesidad y la posibilidad de armar un equipo, y en base a eso se arma un equipo y se da un precio. Claro. Bueno, estamos en este momento con nuestra visita, que es representante de la empresa Biosolar, que instala paneles para energía solar, y el nombre de él es Martín Díaz Russo, y su teléfono, Martín, es, dijimos, 155... 247-626. Bueno, donde pueden dirigirse para hacer las consultas que necesiten. De todos modos, los vamos a mantener al teléfono acá en el canal. Martín, le agradecemos mucho, y bueno, nosotros tenemos la expectativa de que esto va a significar en un bienestar, en un ahorro, ¿no es cierto? Que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto, Jorge? Sí, en general en la búsqueda de energías alternativas que sean limpias y que sean sustentables. Ya que, por ejemplo, las energías fósiles tienen un límite y no sabemos hasta cuándo vamos a disponer de ello. Entonces ya tenemos que ir replanteando las alternativas, porque no solamente la energía solar, la energía eólica y otras energías que pueden venir en el futuro. La del plasma, por ejemplo, puede ser otra alternativa. La geotermia. Lo que es biodigestores, geotermia. Claro, exacto, hay muchas otras alternativas. Lo importante, por ejemplo, que el desarrollo tecnológico y científico nos permita, lógicamente, acceder, lógicamente, a otras formas de energía. Eso es lo importante. Quería preguntarle, Martín, en este momento me acordé del tema del calentamiento de los pisos estos térmicos que hacen ustedes. ¿Eso es una cuestión complicada? ¿Tiene que ser algo específico? ¿Se tiene que movilizar algo de la estructura de los pisos o no? ¿Cómo es? Lo que es la calefacción por radiante. Piso radiante, sí, es un sistema de mangueras que va colocado abajo del piso. Claro, lo que pasa es eso es lo importante, por ejemplo, que lo que se hacía antes en caño negro, ahora se hace con caño de teflón. Eso es importante. ¿Y en qué momento se tiene que quitar? Antes de poner el piso. Exactamente. Sí. Bueno, estábamos hablando de la calefacción en los pisos que nos explicaba el señor Díaz. ¿Cómo era, Martín, esto de calefaccionar los pisos a través de losas radiantes?
Bueno, el sistema de calefacción de pisos radiantes es un sistema de mangueras que van colocadas debajo del piso. Esto generalmente hay que ponerlo antes de poner los pisos cuando una casa está en obra, ¿sí? Entonces es un sistema de mangueras que va por abajo del suelo y van conectados a una caldera. Esas calderas generalmente son a gas, y circula agua. Es un sistema de circulación de agua. El agua caliente va circulando por abajo del piso, eso emite calor y el calor sube. Es cuando uno va a un hotel y puede andar caminando descalzo en el piso calentito, es porque tienen el piso caliente. Viene un sistema solar que se puede acoplar a esa caldera a gas, y lo que hace es va a precalentar el agua que circula en el sistema para generar un ahorro en lo que es el consumo de gas de la caldera. Un equipo solar para una caldera le está ahorrando entre un 60 y un 70% del consumo de gas. Muchísimo, claro. Bueno, estamos hablando de un cambio total de nuestra educación, ¿no es cierto? Y de la forma de construir, porque si nosotros tuviéramos en cuenta ya las restricciones que hay para la energía y todo lo demás, no estaríamos haciendo casas, por ejemplo, cerrando las ventanas, poniendo vidrios fijos y todo calefaccionado por medio de aire derivado de la electricidad y todas estas cuestiones. Así que significa un cambio de pensamiento y aceptar el conocimiento que viene a través de estas nuevas épocas. Bueno, ¿querías preguntar algo, Jorge? No, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que yo prácticamente me volvió a algunas dudas que tenía acerca, por ejemplo, Sí. de la provisión y de las concesiones que tiene así que yo pensaba solamente que tenían el monopolio y no permitían, por ejemplo, la participación de estas decir, alternativas. las Claro, empresas, ¿no? exacto. Sí. Como Bueno, si quieren otro nos país. aclaró muchísimo, Martín. Le agradecemos y porque realmente hemos preguntado todo lo que queríamos y supongo que las personas interesadas harán una consulta y de acuerdo a la consulta que hagan van a satisfacer sus preguntas. Así que le agradecemos mucho y será hasta cualquier momento en que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Como así ya como cerrando toda esta nota, hay un concepto que se está generando ahora y es el concepto que tiene que aprender la gente, que es de eficiencia energética. Es cómo nosotros utilizamos los recursos y el valor que le damos realmente a los recursos. Cuando nosotros logramos una buena eficiencia energética, vamos a ver que tenemos cambios de hábitos, cambios de vida, un cambio cultural bastante importante e interesante. Y bueno, muchas gracias, estamos a disposición. Ahí en la pantalla estaba nuestro teléfono, nos llaman, nos consultan, todo lo que necesiten saber y estamos dispuestos a otra invitación, estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Nadia, ¿puede hacer un pequeño corte? Ay, ¿qué hice? Bueno, seguimos con el programa. Quería hacerles recordar que ustedes pueden ir a la empresa de energía, que es EDESA, y pedir un folletito que ellos tienen, donde figuran los gastos, el consumo que hace cada aparato. Y como dijo recién el señor Díaz, que se fijen cuando compran un aparato que tiene una calificación del gasto que hacen, que está, creo, clasificado. Ahí donde le marca, por ejemplo, la eficiencia, con unas barras de colores, donde es muy eficiente, o medio, o de baja eficiencia. Lógicamente, eso generalmente en los equipos de refrigeración, tanto heladeras, aire acondicionado, vienen, por ejemplo, todas esas banditas que les indica, por ejemplo, el nivel de eficiencia que cada aparato tiene. ¿Pero la eficiencia sería el consumo o qué? No Por es el ejemplo, consumo. dice clase A y B. Claro, esa es la eficiencia que tienen cada uno de los aparatos. Generalmente los de refrigeración... ¿Que gastan menos o más? No, gastan menos porque, Bien. sea, los mecanismos que tienen para producir son mucho más eficientes. No así, por ejemplo, lo que tienen resistencia. La resistencia claro. ya es un poco difícil hacer más eficiente. La resistencia tiene un valor de consumo que eso no se puede alterar. En cambio, por ejemplo, en el caso de los compresores, por ejemplo, de aire, sí, hay compresores que son mucho más eficientes, donde tienen los campos de imanes permanentes poderosos y el rotor de bobinado. Entonces eso sí lo pueden perfeccionar y hacer mucho más eficiente. No así lo de resistencia. Bueno, Jorge, espere, porque yo voy a sacar mi título de ingeniero en electricidad y vuelvo.
Bueno, Para acaba de aprender de interpretar todo. para interpretar todo. No, exacto. Acá lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, ahora que está la onda, por ejemplo, de la energía solar, toda la iluminación, por ejemplo, que tenemos en Salta, tendría que estar dotado, por ejemplo, de lámparas de LED que son mucho más eficientes que las otras de resistencia. Y entonces, así sí se podría poner paneles solares y con automáticos que encendieran, por ejemplo, en la noche las luces, nada más, con una batería, y entonces así sería mucho más económico, no como ahora, por ejemplo, que es totalmente grosera la forma como nos cobran, por ejemplo, la luz del alumbrado eléctrico. No nos cobra por catastro, sino por medidor. O sea, cualquier persona, por ejemplo, que su casa, que tiene un catastro, un frente de 10 por 50 y tiene, qué sé yo, 4 o 5 medidores, usted va a estar pagando, qué sé yo, no por el catastro, por ese frente que tiene, sino por la cantidad de medidores que tiene. Eso es respecto absurdo. a la luz de la calle. Y Claro. ahora he visto, Jorge, le aviso para que sepa Sí. que la Municipalidad de Salta esté equipando las columnas estas de luz con paneles solares para la iluminación, lo que me parece fantástico. Pero yo le digo, por ejemplo, que el cobro, por ejemplo, de la luz del alumbrado público y el mantenimiento del alumbrado público está basado por los medidores y no por los catastros. Creo Bueno, que eso es una violación del derecho patrimonial, porque usted tiene un solo catastro, un solo patrimonio. Claro, no por claro. medidores. Bueno, expliquemos bien Sí. que la cuestión es, por ejemplo, a luz de la calle, solo un frente recibe el beneficio y al recibirlo al frente prácticamente toda la zona donde está instalado el inmueble. Entonces, estos señores, los del USAL, han hecho La el picardía, negocio, la picardía. de Sí. que cada catastro tiene que pagar por aparte. Bueno, otra cosa, que no se olviden de pedir esta tablita, porque ahí le dice todo lo que gasta una heladera con freezer, el freezer solo, microondas, lavarropas de 5 kilos, sin agua caliente, con agua caliente, y todo lo que ustedes necesitan saber para hacer un consumo racional. Y eso de que hay que poner luces LED me parece muy bien, aunque los focos son bastante caros, pero bueno, hay distintas ofertas. Y después consumir solo lo necesario, está muy bien. Y ahora hay tubos, ¿no es cierto? Estos tubos fluorescentes, de LED. también LED, que son una maravilla. Así que bueno, de poco a poco nos iremos aproximando nosotros a la perfección. A cambiar de mentalidad. Sí, y Ya, siempre que lógicamente, el nosotros uso. también nos perfeccionemos un poco, porque si no, creo que no va a haber vuelta. Bueno, estamos en este momento con la visita del abogado, que es Oscar Rocha Alfaro, Pino, nuestro amigo. Pino, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marilena, ¿qué tal? Al piso. Bueno, menos No, mal no, que nada. pudo llegar el doctor, porque nosotros Estamos siempre... preocupados. Sí, estábamos preocupados. A ver y si le después pasó algo, algún accidente, la verdad que siempre lo estamos requiriendo por algún tema que tenemos acá que queremos que nos explique. Pino, acá tenemos que la Cámara de Diputados, a través de por lo menos el que inició, creo esto, no es una acusación, es el diputado Chiván, ¿no es cierto?, con Mimesi, y un tercero que es, bueno, ya lo va a salir, Humberto Son Vázquez. 6, sí, Humberto sí. Vázquez. Son Y 3 3 del PRO, ¿no es cierto? Bueno, iniciaron un pedido de juicio político contra el doctor Catalano, que es presidente de la Corte de Justicia. ¿Por qué le inician el pedido de juicio político? Porque a través de lo que ellos definen como una maniobra, logró iniciar judicialmente una acción de inconstitucionalidad contra la misma Constitución de la provincia de Salta, con el objetivo, según se va viendo, de quedarse con estado permanente en los cargos que les corresponde en la Corte de Justicia. Quiere decir que esos cargos, una vez que ellos ingresan, nadie los podría sacar. Bueno, como ustedes saben, la Constitución solo se reforma
por una asamblea constituyente. Son personas que son nombradas exclusivamente, son llamadas a ser constituyentes y modifican lo que es la Constitución. Eso no ha pasado ahora. Ahora se pretende, por un golpe judicial, reformar la Constitución. Pino, yo no sé si esto coincide con la realidad, lo que estoy diciendo, ¿cómo es? Bueno, la verdad que, digamos, es una mirada cercana a lo que se podría interpretar como un avance sobre la norma fundamental más importante de la provincia, que es la Constitución de la provincia. Lo que técnicamente lo que usted está comentando es el pedido de 6 legisladores de la Cámara de Diputados de promover un instituto político constitucional que existe en el marco de la legislatura, que es iniciar un juicio político, en este caso a un miembro de la cabeza del Poder Judicial, en este caso el presidente de la Corte de Justicia. No tengo conocimiento del texto presentado por estos legisladores, pero bueno, va sin duda en correlación a lo que vinimos haciendo desde el Foro de Observación de Calidad Institucional de la provincia de Salta, que comenzamos a advertir con mucha preocupación la existencia de 2 causas judiciales, 2 acciones populares de inconstitucionalidad, que generalmente no tienen un proceso básico de la justicia o del derecho, que es la bilateralidad, sino que directamente es una parte que acciona, donde una asociación de jueces de la provincia, digamos la única asociación de jueces constituida, porque aparte tienen el Colegio de Magistrados, digamos, como entidad intermedia, decidió avanzar en intentar declarar inconstitucional una norma de la Constitución de la provincia, referente al tiempo de mandato de la cabeza del Poder Judicial de la provincia, en este caso de la Corte, que tiene un mandato constitucional de 6 años. Nosotros advertimos que la verdad que nos parece absolutamente disparatado pretender modificar la Constitución de la provincia mediante una sentencia judicial. Como para que la gente lo entienda, básicamente las funciones del Estado conocemos que son 3, el Ejecutivo ejecuta, gestiona, el Legislativo sanciona las leyes y el Poder Judicial las hace cumplir a las leyes. En este caso pareciera que la cabeza del Poder Judicial no tan solo las quiere hacer cumplir, sino también las quiere cambiar a las leyes. Una cuestión que estaría invadiendo zonas exclusivas del Poder Legislativo, y esto avanzaron en ese camino, en esta construcción jurídico-política de una asociación de jueces, impulsar esta acción popular de inconstitucionalidad, y es donde nosotros entendimos que esto no podía ser admitido bajo ninguna naturaleza, y estamos haciendo los planteos judiciales respectivos en las causas, porque son 2, y otra que inició un ex juez provincial y federal, ahora jubilado. La noticia que toma, que también lo vemos con mucho agrado, es decir, que la Cámara de Diputados haya un 10% de los legisladores que hayan entendido la peligrosidad de esta maniobra, y me imagino que tienen elementos de prueba donde ellos hayan directamente definido que la responsabilidad pasaría por el presidente de la Corte de Justicia, y por eso es que le promueven el juicio político al doctor Catalano. Bueno, el trámite de la comisión tiene su legislación y sus procedimientos internos de la Cámara de Diputados. Nosotros seguiremos bregando por nuestra participación y hacer escuchar nuestra voz en las 2 causas judiciales, a los efectos de intentar comenzar un camino, nosotros entendemos, de reconstrucción de una calidad institucional que en la provincia está ausente desde hace muchos años, y en particular bregar por el respeto y la calidad institucional del Poder Judicial, buscando una mayor excelencia e idoneidad en las funciones que le compete a ese poder.
Así que veremos cómo se desenvuelven en los próximos días, en las próximas semanas. Sí, ahora mire, yo quería agregar algo. Me parece muy valioso que un legislador, que yo siempre veo cómo es el accionar de los legisladores de la modernidad, que una vez que son posesionados en el cargo y dados sus credenciales, no sabemos dónde viven, qué teléfono tienen, dónde se los encuentra, dónde atienden. Por lo general se niegan a atender a la gente, le dicen que uno vaya el miércoles, que ellos se reúnen, creo que vaya minutos antes y se pare frente a la entrada del recinto, imagínense lo que es, para que trate de hablar y poner el tema que a uno lo lleva, con unas cosas disparatadas. Así que yo encuentro muy bien que este legislador, Chiván, que es abogado, se haya interesado por estas cuestiones, porque una vez que fuera concretada esta maniobra, ¿no es cierto?, yo creo que nosotros ya no nos interesaría ganar en primera y en segunda instancia, porque el que quiera realmente que la suerte le sea favorable en la justicia, va a la corte y con los amigos que son de carácter perpetuo, ya puede solucionar cualquier problema. Entonces, sí. Bueno. Entonces, quedan unos detalles sobre esta cuestión que vamos a hacer extensivos para el próximo programa, pero es una cuestión muy valiosa que yo quiero destacar, y sobre todo la labor de estos legisladores. Así que, bueno, estamos al fin del programa, si te invito a despedirte, Pino. No, bueno, muchas gracias por participar y sucintamente que la ciudadanía entienda de que para reformar la Constitución hay que llamar a una convención constituyente y que sea mediante una ley aprobada en la legislatura donde se establezcan los puntos a reformar adecuadamente consensuados con las entidades intermedias, que sea un tema absolutamente debatido en toda la sociedad y no que termine siendo un conciliábulo entre algunas personas de pretender, o en este caso, de intentar reformar eso mediante una sentencia judicial. Me parece, la verdad, absolutamente falto de... Irregular, completamente irregular. Sí, absolutamente. Un dislate jurídico lo llamamos nosotros. Claro. Jorge, me invita a despedirse. Los esperamos el próximo sábado de nuevo con este programa que hacemos con la escribana María Elena Jiménez, que no quede en el tintero, que tengan un feliz fin de semana y hasta el próximo sábado. Bueno, en nombre de Red Sol también nos despedimos, ¿no es cierto, Jorge? Bueno, amigos, hasta el próximo sábado si Dios quiere.